Desde una perspectiva macroeconómica, Egipto está yendo muy bien. El tipo de desarrollo real que está ocurriendo en el país no se ha visto en los últimos 200 años. Ni siquiera Mohammed Ali Pasha fue capaz de lograr tal desarrollo. Incluso Nasser, con todas sus ambiciones, no alcanzó este nivel de progreso. La administración actual, en cierto modo, está superponiendo otra Egipto sobre la existente en todos los aspectos. Este es un desarrollo sin precedentes que está ocurriendo en Egipto. Eso es lo que hace que los egipcios, a pesar de su sufrimiento económico a nivel personal, sean extremadamente pacientes, porque ven que las cosas están sucediendo sobre el terreno. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Hossam Nasr, quien fue primer vicesecretario de Estado para Relaciones Culturales Exteriores en Egipto, un cargo que ocupó desde 2008 hasta 2012. Actualmente trabaja como consultor independiente en gestión estratégica y también ha iniciado un canal de YouTube donde realiza comentarios políticos, principalmente en árabe. Hossam, bienvenido. Arabic. Hossam, welcome. Gracias, Pascal. Gracias por invitarme. Oh, thanks for coming online. I would very much Gracias por conectarte. Me gustaría mucho conocer tu valoración sobre lo que está ocurriendo en Asia Occidental, o bueno, Oriente Medio, como se le suele llamar, y también la situación vista desde Egipto. ¿Podrías contarnos tu opinión en este momento sobre lo que está sucediendo? What's your take at the moment at what's going on? Bueno, la situación se está volviendo muy grave en este momento. Estamos al borde de entrar en una guerra nuclear entre Israel e Irán, y se habla mucho de que Estados Unidos podría intervenir en el conflicto. Las cosas se pondrían aún más serias si Estados Unidos interviniera. Primero hablaré desde mi propia perspectiva, y luego te daré la perspectiva egipcia. Por cierto, soy muy neutral. Bueno, más o menos. Es muy difícil ser 100% neutral. Toda la situación comenzó el 7 de octubre con el ataque insensato de Hamas contra Israel. Calcularon mal. El liderazgo de Hamas subestimó la respuesta israelí. Subestimaron la reacción y sobreestimaron su propio poder. El 7 de octubre, en cuanto empezó, dije que era una estupidez. Es un acto criminal y un ataque terrorista contra Israel. Decir eso en Egipto no es algo que la gente suela querer oír. Sin embargo, permíteme preguntar, ¿es el caso que la mayoría de los egipcios lo verían de manera diferente? ¿Se opondrían a tu opinión? They would oppose your view. Emocionalmente, sí, emocionalmente. Y lo que dije el 7 de octubre fue que la respuesta de Israel sería extremadamente severa, dura y extremadamente violenta. Y no hay manera de que Hamas gane esta guerra. Esa fue mi interpretación en ese momento. Sin embargo, dicho esto, en términos de proporcionalidad, la respuesta israelí fue extremadamente atroz, bárbara, casi genocida. Y desde mi perspectiva, habiendo visto a las hijas y los hijos de un pueblo, es decir, Etzwawerhuju, que siempre ni mirachan de miniras spilviers, y terminó en el holocausto. Es de ver una statut. They nearly went into extinction. Having the daughters and sons of the people that have been Que los hijos e hijas de un pueblo que ha sido oprimido durante tanto tiempo cometan tales atrocidades contra los gazatíes y los palestinos. Desde mi perspectiva, era increíble. Simplemente no podía creer que los oprimidos se convirtieran en semejantes opresores. Y he predicho que la guerra se extenderá al Líbano, posiblemente a Siria. Dije antes, incluso antes del 7 de octubre, que el principal objetivo de Israel es Irán, por las razones que tengan. Actualmente considero cohabitadores estados criminales. Los iraníes no son menos criminales. The Iranians are not less criminal. ¿Cuál es el delito de los iraníes, especialmente en el contexto actual? Porque acaban de ser atacados por Israel, ¿no es así? Yes, I'll explain that. The Iranians are Sí, lo explicaré. Los iraníes son criminales dentro de Irán.
Están oprimiendo a su propio pueblo. Sin embargo, Israel es criminal fuera de Israel. Pero eso no le da a Israel el derecho de atacar a Irán. Estoy totalmente en contra de que Irán tenga una bomba nuclear o una ojiva nuclear. Sin embargo, Israel ya es una potencia nuclear. Afirman tener 300 o 400 ojivas nucleares. Así que justificar un ataque de una potencia nuclear a una potencia nuclear potencial como Irán, que aún es dudoso, es cuestionable. Y Netanyahu lleva diciendo que Irán está a punto de tener capacidad nuclear desde, los tiempos de Noé. Y todavía no ha ocurrido. And it didn't happen. We haven't seen yet. Todavía no hemos visto ninguna evidencia clara ni prueba concluyente de que Irán tenga una bomba nuclear. Así que Israel decidió actuar por su cuenta. No están autorizados para hacerlo. Están violando el derecho internacional y han sido el agresor. La noche en que Irán fue atacado, todo el mundo decía que Irán estaba acabado. Y yo dije en mi canal de YouTube que eso no era así. Irán, a pesar de ser un estado algo frágil, es fuerte. Y responderían, y probablemente lo harían esa noche, el 13 de junio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Absorbieron el ataque y respondieron a Israel después de 12 o 18 horas. Y desde entonces, la situación no ha dejado de escalar. Y han demostrado que pueden romper esta cúpula de Israel, la cúpula de hierro, hasta el punto de que el pueblo israelí está siendo gravemente afectado. Y hay una especie de pánico sin precedentes en Israel, que también está afectando a Israel económica y socialmente. Así que, en resumen, la situación es grave, no es buena, y podría escalar si Estados Unidos decide intervenir, lo cual podría ser hoy, mientras hablamos, podría ser esta noche, podría ser durante el fin de semana, o podría no suceder nunca. Nunca se sabe lo que pasa por la mente de Trump ni dónde está. Es un camaleón. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es extremadamente inteligente a la hora de tener su propia vía de escape. Si decide hacer el mal, normalmente tiene un plan de salida hacia el bien, y viceversa. Es muy difícil de predecir. Así que si va a ocurrir o no, está por verse. So whether it's going to hit or not, it remains to be seen. Sí, así es. Y además, ahora sabemos que hay un desacuerdo muy fuerte dentro de Estados Unidos y dentro de la base de poder de Donald Trump sobre qué curso de acción tomar. Y es casi imposible ver dentro de esta caja negra y determinar quién tiene qué tipo de influencia. Además, no sabemos si habrá algún tipo de... Quiero decir, todavía existe la amenaza de que pueda haber un ataque de falsa bandera contra algún activo militar estadounidense en la región. Y eso podría arrastrar, eso podría llevarlo todo al límite. Tú observando todo lo que está ocurriendo desde Egipto, y Egipto siendo el único otro país además de Israel que tiene una frontera terrestre con Gaza, Egipto es a menudo criticado, especialmente por Irán, por no ayudar a los palestinos en Gaza y por colaborar con Israel. ¿Cuál es, déjame decir, tal vez tu opinión sobre esto, o tal vez lo que dice el gobierno egipcio? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que el gobierno egipcio dice a su propia población para explicar este cierre de la frontera? Quiero decir, dentro de la comunidad árabe, suelen decir que no hay guerra árabe con Israel sin Egipto. Y era evidente desde el principio, incluso desde el ataque de Hamas a Israel, que intentaban arrastrar a Egipto a una guerra con Israel. Y Egipto se está absteniendo de hacerlo, por muchas razones lógicas. Ya hemos tenido suficientes guerras. La última guerra con Israel fue en 1973, hace más de 50 años. Y los egipcios realmente no están interesados en ir a la guerra con Israel. También hay una especie de propaganda negativa. Irán formaba parte de ella, pero no era la parte principal. La parte principal era el paraguas de la hermandad musulmana y sus seguidores. The Muslim Brotherhood umbrella of people. As you know well, they are trying to get back to Egypt. Como bien sabes, están intentando volver a Egipto y gobernar Egipto de nuevo, lo cual nunca sucederá. Por eso, están difundiendo propaganda negativa sobre que Egipto no ayuda a los palestinos e incluso conspira con Israel respecto a Palestina, lo cual es totalmente absurdo.
Probablemente Egipto sea el único estado que realmente está poniendo mucho empeño en detener la guerra y es extremadamente comprensivo con lo que está ocurriendo en el frente de Gaza. Pero no hay nada más que podamos hacer. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para intervenir y detener esta atrocidad. Diplomáticamente, hemos planteado el tema a nivel internacional y lo hemos puesto en el punto de mira de la comunidad internacional. On the radar screen of the international community. On October 2020, En octubre de 2023, tuvimos la primera conferencia internacional en Egipto, presidida por el presidente Sisi, con algunos delegados europeos, intentando detener la guerra desde el principio. Hemos estado colaborando con Estados Unidos y Qatar, y mediando en ese esfuerzo con cierto éxito, pero la agresión de Israel está acabando con cualquier tipo de mediación. Así que, quiero decir, este tipo de propaganda realmente no está teniendo ningún impacto en Egipto. Los egipcios son extremadamente conscientes y muy capaces de diferenciar entre Hamas y la causa palestina. Así que, en ese contexto, los egipcios no son realmente diferentes, desde mi punto de vista. Son contrarios a la guerra, a menos que Israel se vuelva loco o esté a punto de volverse loco y decida declarar la guerra a Egipto. Eso sería un escenario completamente distinto. Quiero decir, uno de los temores, y creo que ese temor está muy justificado, es que Israel podría, quiero decir, actualmente está llevando a cabo matanzas masivas y a gran escala en Gaza. Si quieres, lo llamo un genocidio. Otras personas dicen que no lo es. Yo opino que sí lo es, pero bueno, está bien. En el futuro, la CIHT y demás tendrán un veredicto sobre esto, pero sabemos que son matanzas a gran escala. Sabemos que es una destrucción a gran escala. Y uno de los temores es que los supervivientes, que Israel intente básicamente empujarlos a través de la frontera con Egipto hacia el Sinaí. Si eso ocurriera, sería un gran problema. Quiero decir, en este momento, hablé con un académico palestino hace apenas unos días. Me dijo que la población de Gaza cayó de 2,2 millones a 1,85 millones de personas. Pero aún así, 1,85 millones siguen allí. Si los empujaran a todos al Sinaí, quiero decir, ¿qué supondría eso para Egipto? ¿Y es esto una preocupación que tú tienes o que Egipto también tiene? It is definitely a worry. Definitivamente es una preocupación. Y si sucede, mi estimación es que será una guerra entre Egipto e Israel, porque Egipto nunca permitirá que algo así ocurra. Si empieza a suceder, nunca dispararemos ningún tipo de bala contra nuestros hermanos palestinos. Pero mi análisis es que si empieza a suceder, Egipto entrará en Gaza y posiblemente en el Negev en Israel, intentando detenerlo. Así que este es el componente peligroso. Y creo que la administración estadounidense ha empezado a darse cuenta de que esto es una línea roja para Egipto, sin importar cómo hable Trump sobre la Riviera de Gaza. Y quiero decir esa cosa de magia. Esto sería el inicio de una guerra entre Egipto e Israel, en mi opinión. In my view. Sí, quiero decir, aunque no fuera así, solo empeoraría aún más las cosas, ¿no? También arrastraría al Sinaí, porque no hay razón para creer que los palestinos dejarían de oponerse a esto, aunque fueran empujados al Sinaí. Quiero decir, ¿qué piensa la población en Egipto sobre esto? Porque solo necesito preguntar, bien, tuvimos ese momento en 2012 cuando hubo un cambio de gobierno, y tuvimos unas elecciones democráticas, y luego ese presidente democrático, que era de los hermanos musulmanes, fue derrocado y murió en prisión. Y desde entonces, el señor al-Sisi ha estado en el poder, y desde fuera, siempre está la cuestión de cuánta popularidad tienen las políticas del gobierno. Es muy difícil de entender. ¿Qué nos puedes contar sobre las divisiones generales dentro de la sociedad egipcia? I'll be very honest in answering this. Seré muy honesto al responder esto. En 2013, cuando lideramos la revolución contra los hermanos musulmanes, el Sisi era extremadamente popular, más allá de lo imaginable, incluso más popular que Nasser. Y Nasser es el ídolo en Egipto. Sin embargo, debido al empeoramiento de la situación económica,
desde una perspectiva micro sobre el nivel de vida de los egipcios, el presidente Sisi empezó a perder parte de su popularidad. Pero eso no significa que estemos rebelándonos de nuevo contra el régimen, ni que esperemos algún tipo de otra revolución. No va a suceder. Tenemos un dicho en Egipto, intentaré traducirlo. Si te has quemado la lengua con sopa caliente, normalmente soplas incluso sobre el yogur helado. Usually blow into the frozen yogurt. Things will never go. Así que las cosas nunca volverán a ser como en enero o incluso en junio. Hemos sido gravemente afectados por la infame y llamada Revolución de Enero. Fue una conspiración contra el régimen de Mubarak, aunque la gente estaba enfadada por muchas razones. Pero quiero decir, no había justificación para lo que ocurrió, aparte de una conspiración que intentaba meter a los hermanos musulmanes en el juego y hacer que gobernaran Egipto durante 500 años. Nunca ocurrió. Nunca ocurrirá. Por muy religiosos que sean los egipcios, son perfectamente capaces de diferenciar entre las emociones religiosas y un régimen teocrático gobernando Egipto. Eso nunca va a suceder. ¿Cuál es el problema con los hermanos musulmanes? Porque si no recuerdo mal, la forma en que me lo contaron en Europa en su momento, era un grupo que se hizo muy popular, porque realmente tenía comedores sociales, distribuía ayuda y tenía un enfoque muy humanitario. Luego, en unas elecciones democráticas, consiguió que su presidente llegara al poder, quien fue el sucesor de una dictadura militar. Y el sucesor de ese presidente es de nuevo un líder militar. Y el líder militar está ahora otra vez en el poder. El ejército en Egipto es una institución muy poderosa, ¿verdad? Entonces, en este contexto, ¿cuál es la reivindicación de los hermanos musulmanes? ¿Y por qué crees que no es una buena reivindicación? Utilizan, quiero decir, los comedores sociales como una herramienta para ganar poder cuando gobiernan. Pero el problema es que hay algo muy difícil de traducir al inglés. Se llama hakemía. Es una especie de interpretación de las escrituras islámicas que básicamente dice que el gobierno pertenece a Dios. Así que esto es lo que están usando, un enfoque teocrático contra el que nunca se puede luchar. Incluso si aceptamos que tuvimos una dictadura militar en Egipto antes de enero y después de junio, lo cual no es el caso, pero por dar el beneficio de la duda, normalmente puedes oponerte a ellos, al menos manifestándote. Pero si te manifiestas contra los hermanos musulmanes, te estás manifestando contra Dios. Este es el problema de cualquier teocracia, ya sea en Irán o en Israel. ¿Se puede llamar a Israel ahora un Estado democrático? De ninguna manera. Están pasando de ser un Estado democrático y laico a convertirse en una teocracia judía militante, de la misma forma en que lo es Irán en este momento. Así que esta es la parte peligrosa de los hermanos musulmanes. Tan pronto como tomaron el poder, empezaron a cambiar las cosas en Egipto, tanto social como políticamente, hacia un sistema de partido único, que es la hermandad musulmana, y gobiernan por la voluntad de Dios. Y no tienes forma de oponerte a ellos. Así que en cuanto empezaron a mostrar esto, los egipcios empezaron a darse cuenta y dijeron, hemos cometido un error, los hemos elegido. Yo personalmente no lo hice. Y fue una situación más o menos de 50-50. Quiero decir, no tenían mayoría. Hubo muchas conversaciones sobre que Shafik ganaría la presidencia frente a Morsi, pero por alguna razón, eso cambió por miedo a una intervención de Estados Unidos. Así que realmente no fue una elección democrática clara. Sin embargo, la historia nos dice que Mussolini fue elegido democráticamente, Adolf Hitler fue elegido democráticamente, Trump fue elegido democráticamente. Así que la democracia no es realmente algo de lo que debamos presumir o jactarnos. Lo más importante es mantener la estructura social de Egipto o de cualquier país del mundo separada de la teocracia, porque esto es muy peligroso, ya sea judía, cristiana, islámica, budista o lo que sea. Es totalmente inaceptable.
It's unacceptable, but it's also, Es inaceptable, pero también, quiero decir, especialmente en la región, es inevitable, ¿no? Irán es una teocracia. Quiero decir, Israel se está moviendo hacia eso. Y Arabia Saudí es un estado wahhabista, una monarquía absoluta. Not any. Can you explain that? In my view, it's still very much They are Saudi. En mi opinión, sigue siendo prácticamente lo mismo. Arabia Saudí se está abriendo. La razón por la que este tipo de ambiente religioso se estaba imponiendo en el mundo árabe es que Arabia Saudí, durante la era anterior, apoyaba ese movimiento. Pero desde que MBS asumió el poder, está abriendo totalmente la sociedad saudí. Ya no se está volviendo wahhabí. Nunca se podría llamar Arabia Saudí bajo MBS un estado wahhabí. Son extremadamente abiertos. Están siguiendo el ejemplo de lo que han hecho los Emiratos Árabes Unidos. Así que las cosas se están suavizando. Y hay una gran diferencia entre tener a los hermanos musulmanes como forasteros y tenerlos en el poder en Egipto o en cualquier otro país como Túnez o Sudán. Of Egypt or any other country, or Tunisia or Sudan, because you immediately discover Porque enseguida te das cuenta del peligro que supone tener un enfoque tan teocrático en un grupo de personas gobernando cualquier país. Irán es un caso completamente distinto. Irán es chií, y los chiíes son una minoría en el mundo árabe. Tienen esa sensación de haber sido oprimidos. Así que la secta chií en Irán es en realidad una manifestación política contra los suníes. Por eso están tan arraigados en su propia interpretación del Islam. Así que Irán es un caso totalmente diferente. Pero mira lo que pasó en Siria con al-Shara, o anteriormente Julani. Viene del mismo entorno, del mismo trasfondo islámico militante. Pero ahora, cuando empezó a gobernar en Siria, está cambiando su perspectiva. Y todo el mundo lo está viendo. Incluso Trump ha accedido a reunirse con él. even Trump has agreed to meet him. Yes, the interpretation in many corners of Sí, quiero decir la interpretación en muchos sectores de, bueno, mi lado de Internet es que al-Shara, o más bien al-Sholani, es un claro ejemplo de la hipocresía de Occidente. Primero, tenía una recompensa de $10 millones por su cabeza, porque era el líder de al-Nusra, Al-Qaeda y parte de todo el grupo ISIS. Y luego, cuando se vuelve conveniente y gana suficiente poder, simplemente transforman su imagen para hacerla aceptable para Occidente, porque cumple con sus órdenes, cumple con los intereses de Estados Unidos y en cierta medida también de Israel, asegurándose de que Siria no se convierta en una base para la guerra iraní contra Israel. Así que esa es la interpretación. ¿Cómo lo ves tú? Porque quienes argumentan eso también podrían decir que Egipto está cumpliendo un papel similar, siendo dócil hacia Israel y Estados Unidos a instancias de Estados Unidos. Y esa es la acusación. No estoy en desacuerdo con todo. Occidente es extremadamente hipócrita. Quiero decir, para un occidental, Oh, no. Estoy totalmente de acuerdo. Somos las personas más hipócritas del planeta, y lo hemos sido durante al menos 500 años. Así que en eso estamos de acuerdo. It's more than that. es más que eso. Tengo una educación occidental, tengo una educación francesa y trabajo para empresas británicas y estadounidenses. Así que en cierto modo soy medio occidental en cuanto a cultura y conozco bastante bien la historia de Occidente. Son extremadamente hipócritas. Puedes justificarlo diciendo, quiero decir, esto es política. La política no consiste en hacer lo correcto. Se trata de hacer lo que conviene a Occidente o a Oriente o a quien sea. Así es como intentan justificarse moralmente. Pero moralmente están totalmente equivocados. Han estado practicando lo mismo durante casi 600 o 700 años. Occidente es igual. Ha estado utilizando el mundo en su propio beneficio desde la época colonial e incluso cuando descubrieron Estados Unidos. And even when they discovered the United States. So I don't disagree with you. However, Así que no estoy en desacuerdo contigo. Sin embargo, tenemos un papel que desempeñar. Tenemos que convivir con Occidente y su forma de pensar. Tenemos que aprender a hacer concesiones. Y esto es algo en lo que los árabes realmente no estamos entrando. No somos grandes negociadores. No somos tan hipócritas como Occidente.
A veces es beneficioso serlo, desde una perspectiva política, no desde una perspectiva moral. A veces tienes que ser hipócrita para sobrevivir y para tratar con personas hipócritas. Pero afortunadamente, las cosas han empezado a cambiar, porque ahora tenemos un bloque oriental, principalmente Rusia y China, que intenta moderar el sistema internacional. Así que ya no es un espectáculo de un solo hombre desde una perspectiva occidental. Y creo que estás de acuerdo conmigo en esto. Rusia y China están ganando más terreno, más poder y más influencia, especialmente en el sur global. Lo que está ocurriendo en Ucrania es en realidad el punto álgido, la cúspide, de la hipocresía occidental, donde culpan a Rusia por lo sucedido como si hubiera surgido de la nada. Se olvidan por completo de que la OTAN fue invasiva y omnipresente hacia Rusia, y Putin ha estado gritando a pleno pulmón, advirtiéndoles, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esto no va a salir bien hasta que él decida actuar militarmente. Y por eso soy un firme defensor de Putin y Rusia. Creo que han actuado debido a un fracaso en la comunicación adecuada con Occidente, dada su hipocresía. Así que lo que está ocurriendo en Rusia, lo que va a pasar entre China y Taiwán, nunca se sabe. Pero China no va a permanecer complaciente ante una Taiwán independiente. Definitivamente tomarán medidas, ya sea políticas o militares. Así que por suerte, por primera vez en 800 años, estamos viendo que Oriente tiene voz propia. Sí, definitivamente. Quiero decir, eso es lo único en lo que todos están de acuerdo. Ahora estamos en una realidad multipolar, donde Occidente ha perdido su poder desproporcionado para dictar cómo deben ser las cosas. Y dependiendo de dónde estés, interpretas eso como algo bueno o malo, o como un impulso hacia la guerra. Nunca se sabe. Occidente sigue actuando en este momento como si lo único que nos impide llegar al apocalipsis fuera la militarización. Todo el mundo es una amenaza. Todo es una amenaza. Son incapaces de pensar en otros términos que no sean China, Rusia y todos como amenazas. Pero estando en Egipto, se ve claramente que hay grandes beneficios potenciales en este sistema multipolar. ¿Cómo crees que Egipto puede beneficiarse de esto? Déjame preguntarte también, considerando el hecho de que China logró una mejor relación entre Irán y Arabia Saudí, ¿dirías que eso es un impacto positivo en la región? ¿Y hay más formas en las que Egipto podría querer interactuar con los estados BRICS? No lo calificaría como una relación estratégica entre Arabia Saudí e Irán. Fue un tipo de acuerdo temporal, y queda por ver qué ocurrirá después de la guerra entre Israel e Irán. Pero sin duda, China ha mediado e intervenido bien, y propuso la idea de normalizar la relación entre Irán y Arabia Saudí. Incluso Egipto está trabajando ahora en normalizar su relación con Irán. Araki, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, visitó Egipto hace menos de un mes. Fue bien recibido. Y me hace sentir después que me calle que membró al asesino y Sadat. Lo encampó. Así que las cosas se están normalizando entre Egipto y Irán. Pero la perspectiva egipcia seguiría siendo imparcial hacia cualquier tipo de bloque, ya sea occidental u oriental. Esto es una necesidad geográfica y también una necesidad histórica. Incluso desde la época de Nasser, y Nasser siempre fue percibido como antioccidental, en realidad no lo era. Era un neutralista. Sí, era un neutralista. Y Egipto seguirá ese camino neutralista. No pueden antagonizar a ninguna superpotencia, así que tienen que mantenerse neutralistas. Y esto tiene un precio. Esto tiene un precio que pagar. Si somos capaces o no de pagar ese precio, está por verse. Pero siempre hay un precio que pagar si eres neutralista, tanto a nivel individual como estatal. Sí, el precio a pagar es que volverse desde ambos lados. Ambos lados, progresas seis labores en amanes.
And yeah, And they that's just natural. and each Y cada partido intenta polarizarte, ejercen presión sobre ti para traerte a su propia esfera. Así que ese es precedente que Jumbo egipcios. Pero es especificidad. No me es desviarte de ello. You cannot deviate from it. What are the largest geopolitical ¿Cuáles son las mayores limitaciones geopolíticas de Egipto? Solo en términos del proceso de toma de decisiones en Egipto que necesitamos entender. Tenemos que entender que Egipto actúa debido a, quiero decir, tiene a Israel como vecino, tiene, no sé. ¿Puedes decirme cuáles son realmente las limitaciones dentro de las cuales Egipto tiene que actuar? En realidad vienen de todas las direcciones. It's from all directions, actually. Not only from an Israeli perspective. No solo desde una perspectiva israelí. Tenemos a Libia desmoronándose. Tenemos a Sudán desmoronándose. Tenemos el problema etíope con la gran presa. Incluso desde la perspectiva del norte del Mediterráneo, hemos tenido problemas con Turquía por las disputas sobre el gas. Así que, desde todas las direcciones geopolíticas y estratégicas, Egipto se enfrenta a muchas limitaciones. También en lo económico, como he dicho, a nivel micro, los ciudadanos están sufriendo porque el nivel de vida está empeorando debido a la inflación y las fluctuaciones de la moneda fuerte. Pero desde una perspectiva macroeconómica, Egipto lo está haciendo muy bien. But from a macroeconomic perspective, Egypt is doing very well. The kind of development, real development in the country. El tipo de desarrollo real que está ocurriendo en el país no se ha visto en los últimos 200 años. Ni siquiera Muhammad Ali Pasha fue capaz de lograr tal desarrollo. Incluso Nasser, con todas sus ambiciones, no lo consiguió. La administración actual está, por así decirlo, superponiendo otra Egipto sobre la existente en todos los aspectos. Este es un desarrollo sin precedentes que está ocurriendo en Egipto. Y eso es lo que hace que los egipcios, a pesar del sufrimiento económico a nivel personal, sean extremadamente pacientes, porque ven que las cosas están sucediendo en la realidad. Because they see things happening on the ground. like what? ¿Cómo qué? ¿Puedes darnos un ejemplo? Everything, I mean, infrastructure, development, agriculture. Todo. Quiero decir, desarrollo de infraestructuras, agricultura. Durante miles de años, las tierras agrícolas de Egipto no representaron más del 6% de la superficie total del país. Ahora nos estamos acercando al 12 o 3% de tierras agrícolas. Now we're approaching 12 or 13% agriculture. ¿Es Troy haciendo que el desierto sea verde? Greening the desert, greening everywhere. Reverdecer el desierto. Reverdecer en todas partes. Así que esto es algo que sin duda tendrá un retorno. A nivel industrial, la cantidad de nuevos centros de fabricación que se están abriendo no tiene precedentes. La infraestructura, carreteras, ferrocarriles, túneles y puentes es algo que Egipto no ha visto en al menos los últimos 6 años. Así que todavía esperamos ver una luz al final del túnel. For seeing a light at the end of the tunnel. And are many of Y muchos de estos proyectos, especialmente de infraestructuras, son realizados localmente. Son inversión extranjera directa o ayuda oficial al desarrollo. ¿Y está China involucrada en algunos de ellos? ¿O se trata principalmente de cooperación con Europa y América? ¿Cuál es la... What's the how did it feel? It's usually indigenous. Suele ser indígena, quiero decir, alrededor del 40% es indígena, y el resto proviene de inversiones extranjeras directas, incluidas las de China. China no lo hace gratis, pero están ofreciendo préstamos muy diferidos. Así que las cosas realmente están sucediendo de manera positiva en Egipto, y en algún momento tendrá un retorno de la inversión. Ya hemos empezado a ver eso. Desde una perspectiva macroeconómica, Egipto está creciendo anualmente entre un 4 y un 5%. Desde la perspectiva del PIB-PPA, ahora estamos clasificados entre los 20 primeros. Concretamente ocupamos el puesto 17. Aunque estamos retrocediendo en términos de PIB nominal, y eso muestra la diferencia entre desarrollar Egipto a nivel macro y lo que realmente sufrimos como individuos egipcios a nivel microeconómico. Pero las cosas están sucediendo en Egipto. Y sin duda, tendrá su reembolso retorno de la inversión pronto. Esto es lo que estamos viendo.
And this is what we're waiting for. Right. And Correcto. so, Entonces, ¿crees que Egipto llegará a mostrar eso en unirse a los BRICS? joining the BRICS? Ya lo estamos. Sorry. Perdón, pero como socio, perdón. ¿Egipto es miembro pleno o solo un socio de los BRICS? BRICS partner. A full member. Miembro de pleno derecho desde enero de 2024. We're officially Lo siento. Perdón por mi descuido. No sabía que Egipto también se veía a ellos. Joined them. not only Egypt, is Egypt, the UAE. No solo Egipto. Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Irán. Arabia Saudí fue invitada. No, Arabia Saudí se ha retirado. Ahora son solicitantes, no miembros de pleno derecho. Egipto ha sido miembro de pleno derecho durante casi un año y medio. Nearly a year and a half. Yes, sorry, sorry that slipped. No problem. But problem. Perdón, se me escapó. ¿Qué crees que querrá lograr Egipto dentro de los BRICS? Cada estado tiene objetivos ligeramente diferentes sobre cómo le gustaría utilizar este foro. ¿Qué nos puedes contar sobre los del Cairo? What can you tell us about Cairo's objections? The one immediate thing. Lo primero que puedo ver es que se puede realizar comercio sin tener que depender del dólar. Eso te daría una especie de reserva aparte de la moneda internacional más famosa y también infame. Así que eso es un beneficio inmediato para Egipto. Y ya hemos hablado antes del sistema multipolar que se está imponiendo a Occidente. Desde una perspectiva económica, el paradigma está cambiando hacia Asia. Asia representa el 40% del PIB mundial y China es casi la mitad de esto. Se espera que para 2030 se acerque al 50% del PIB internacional. Así que es algo para lo que querrías posicionarte. Incluso el PIB de los BRICS ha superado al del G7 en casi 10 puntos. By nearly 10 points. So the future economically is there. Así que el futuro económico está ahí, también el geopolítico, e incluso en el ámbito militar. Las cosas empiezan a equilibrarse entre Oriente y Occidente y a desplazarse hacia Oriente. Así que tiene sentido que Egipto esté involucrado. Y aunque parezca mentira, durante la época de Mubarak en los años 90, cuando BRICS surgía como una idea novedosa, incluso antes de que Sudáfrica se uniera, se le ofreció a Egipto. E incluso cuando Sudáfrica se unió y pasó a llamarse BRICS, se discutió la posibilidad de renombrarlo como BRICSI, añadiendo a Egipto. Pero Mubarak por alguna razón se abstuvo de hacerlo. Así que tenía mucho sentido que el presidente Sisi finalmente pusiera a Egipto en el mapa de los BRICS, lo cual creo que será beneficioso, sin perder a Occidente. Which is going to be beneficial, I think, without losing the West. Most likely, yeah. I mean, that would Lo más probable, sí. Quiero decir, ese tendría que ser el objetivo de Egipto. Una pregunta más, porque Egipto se encuentra en una encrucijada en muchos sentidos. También es, hasta donde yo sé, el único país que tiene una parte en el lado euroasiático y otra en el lado africano. La parte más grande, por supuesto, está en el lado africano. Y a menudo se considera que Egipto forma parte integral de Oriente Medio, pero Egipto también es parte fundamental de África. Lo Scanmarking. ¿Qué papel juega que Egipto sea simultánea y euroasiática? African and Eurasian. If you go back to Nasser's time, Si retrocedes a la época de Nasser, él fue en realidad uno de los fundadores del movimiento afroasiático. Así que Egipto siempre ha sido, históricamente, parte de ambos continentes, África y Asia. A veces, de hecho, estaba más orientado hacia Asia que hacia África, pero eso empezó a cambiar durante la época de Nasser. Y Egipto, durante la era de Nasser, desempeñó un papel importante, ayudando a los países africanos a obtener la independencia de las potencias coloniales. Así que Egipto tiene mucha historia en África, una buena historia en África, y estamos intentando aprovechar esto. Hablamos antes sobre la infraestructura que Egipto está desarrollando. and we talked earlier about the infrastructure that Egypt is developing. Egypt is developing its infrastructure to be linked. Egipto está desarrollando su infraestructura para conectarse a través del norte de África y también hacia el interior del continente. Así que tenemos esta ambición de posicionar a Egipto como la puerta de entrada a África. Y tiene sentido porque estamos ahí, en la parte superior del continente africano, geográficamente.
Tenemos el canal de Suez, tenemos el Nilo, tenemos las relaciones. Y el PIB de África, aunque parezca increíble, sigue siendo muy bajo. El PIB de Asia ronda los 40 billones de dólares, mientras que el de todo el continente africano es solo de 3 billones. Así que hay una enorme cantidad de desarrollo que podría producirse en África, y Asia puede desempeñar un papel fundamental en ello. Sí, y también es un eje este-oeste y un eje norte-sur sobre el agua, ¿verdad? Estamos justo en medio de todo. Sí, y estos son corredores muy importantes, pero esos corredores suelen conllevar riesgos porque todos quieren controlarlos. Y creo que nadie tiene que enseñarle a Egipto lo vulnerable que puede ser el canal de Suez desde el punto de vista estratégico, aunque también sea un activo estratégico, ¿verdad? Es porque todos lo quieren. Le preocupa que el canal de Suez pueda volver a convertirse en un problema, en realidad. Hemos visto el último anuncio de Trump, intentando imponer el libre paso para las flotas militares y comerciales estadounidenses. Pero eso fue totalmente negado por Egipto. No va a suceder y nunca sucederá. Y Egipto es, militarmente, una fortaleza muy fuerte. Así que va a ser extremadamente difícil meterse con Egipto militarmente. Desde una perspectiva israelí, eso es definitivo. Pero incluso desde una perspectiva estadounidense. Si se vuelven locos y deciden atacar a Egipto, lo cual, quiero decir, es un pensamiento completamente descabellado, no somos un bocado fácil. Y somos 110 o 120 millones de personas, extremadamente pacíficas. Pero cuando sentimos agresión, nos volvemos extremadamente agresivos. Así que espero que las cosas sigan yendo bien entre nosotros e Israel y entre nosotros y Estados Unidos, a pesar de todas las declaraciones disparatadas del señor Trump. Yo también lo espero. Lo último que necesitamos es otro conflicto más. Así que, si Dios quiere, se mantendrá la paz y volverá a haber tranquilidad. Hossam, para las personas que quieran encontrar tus escritos y tus análisis, ¿dónde deberían buscarlos? Especialmente los angloparlantes. Porque para los hablantes de árabe, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Tengo un canal de YouTube en árabe. Hice un par de episodios en inglés, pero no tantos. Probablemente utilice la función de autodoblaje de YouTube, pero falla porque suelo usar árabe coloquial, no árabe estándar. Utilizo el dialecto egipcio. Así que es muy difícil traducir o doblar automáticamente. Pero tu entrevista me ha animado. Lo más probable es que haga algunos episodios en inglés y también en francés, si consigo repasar mi vocabulario y gramática en francés. Bueno, tienes opciones multilingües y pondré el enlace a tu canal de YouTube en la descripción de este video. Hossam Nassar, gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. C'est sûr, Stein, pour un tuer. Et ça. Thank you.